medio del caos que definió al siglo XX, surgió una fuerza que encarnó con precisión el rostro más oscuro del régimen nazi, las temidas SS. Bajo el mando de Heinrich Himmler, este cuerpo paramilitar se convirtió en el pilar del terror nacionalsocialista, combinando fanatismo ideológico, rigidez militar y una obsesiva devoción por Hitler. Con sus uniformes negros, sus símbolos cuidadosamente diseñados y su lealtad incuestionable, las SS no solo fueron ejecutores del horror, sino también arquitectos de un nuevo modelo de represión sistemática. Lo que comenzó como una pequeña unidad de escoltas se transformó rápidamente en una organización todopoderosa, con influencia en todos los niveles del Tercer Reich. Desde la represión interna y la persecución racial hasta la guerra total en los campos de batalla, las SS dejaron una huella indeleble en la historia contemporánea. Acompáñanos a desentrañar cómo se forjó esta maquinaria de poder y cuál fue su verdadero impacto en una de las épocas más sombrías de la humanidad. Bienvenido a Wartime Archive. Guardianes de la ideología, el nacimiento de las SS. Tras su liberación de la prisión de Landsberg en 1924, Adolf Hitler entendió que, si quería consolidar su poder, debía contar con un cuerpo de escoltas que fuera mucho más fiel y eficaz que cualquiera de los anteriores. Necesitaba hombres que no solo lo protegieran, sino que también pudieran eliminar a sus opositores de las calles sin dudar. Así, en abril de 1925, volvió a contar con Julius Schreck, quien había liderado la extinta Stabswache, para formar el Schutzkommando. Esta nueva unidad nació con un pequeño grupo de antiguos miembros de los disueltos Freikorps y veteranos de las tropas de asalto de la Gran Guerra, las Stoßtruppen. La formación, que comenzó con unas pocas decenas de integrantes, fue rebautizada como Sturmstaffel y más adelante, por sugerencia del aviador Hermann Göring, recibió el nombre de Schutzstaffel, escuadra de protección, inspirado en una unidad aérea de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, con el tiempo, pasaría a ser mundialmente conocida como las SS. La selección de sus miembros seguía criterios muy estrictos. Se enviaban instrucciones a los grupos regionales del partido nazi para que propusieran candidatos que cumplieran un perfil específico. Hombres entre 25 años y 35 años, con residencia registrada, sin antecedentes, apadrinados por 2 militantes del partido, en óptimo estado físico y con una conducta ejemplar. Los aceptados eran integrados en pequeños grupos de 11 hombres, uno al mando y 10 subordinados conocidos como Zeinerstaffen. Vestían uniforme negro con un brazalete rojo con la esvástica, rematado por una gorra con el emblema de la calavera, el Totenkopf, usado antes por tropas de choque alemanas. Para abril de 1926, las SS ya contaban con 1.000 integrantes repartidos en 75 secciones por toda Alemania. La dirección general, llamada SS Oberleitung, quedó inicialmente en manos de Schreck, quien luego renunció para convertirse en chofer personal de Hitler. Fue reemplazado por Joseph Berchtold, quien introdujo el título de Reichsführer. Luego, en 1927, le siguió Erhard Heiden y, finalmente, en enero de 1929, Heinrich Himmler asumió el mando, iniciando una etapa de expansión y transformación. Himmler se reunió con Hitler y logró convencerlo de que las SS debían convertirse en el brazo armado principal del partido, relegando a las SA, lideradas por Ernst Röhm, cuyas acciones ya empezaban a generar inquietud. Desde entonces, comenzaron a aceptar reclutas desde los 18 años. Previo pago del uniforme y equipoy, se instauraron rituales pseudo-religiosos, exámenes raciales y pruebas físicas, todos orientados a preservar la pureza germánica. Las SS también recibieron el privilegio de custodiar la Blutfahne, la bandera ensangrentada del fallido golpe de Múnich, considerada un símbolo sagrado del nazismo. Este honor,
sumado a una fuerte campaña de propaganda en medios como el Völkischer Beobachter, impulsó un crecimiento acelerado de la organización en 1930. En abril de 1931, las tensiones entre las SA y las SS escalaron. Las SA intentaron tomar el control de varias sedes del partido en regiones como Brandeburgo y Mecklemburgo, pero se toparon con la férrea resistencia de las SS, especialmente en Berlín, donde permanecieron leales a Hitler. El intento de golpe fracasó, y con él, la fractura entre ambas fuerzas quedó expuesta. En 1932, las SS adoptaron el lema Die Kampfzeit war die beste Zeit. Los mejores tiempos fueron los de lucha, en memoria de los 13 miembros caídos y más de 100 heridos en enfrentamientos callejeros con el Frente Rojo. A pesar de esas pérdidas, en enero de 1933, su esfuerzo rindió frutos. Durante la campaña electoral, las SS protegieron los actos del partido y Hitler llegó al poder como canciller. Poco después, el incendio del Reichstag le dio a Hitler la excusa perfecta para decretar el 29 de febrero poderes extraordinarios a las SA y a las S. A estas últimas se les otorgó armamento y funciones policiales. Bajo el mando de Himmler, las SS comenzaron una persecución sistemática de opositores políticos, arrestando, golpeando y eliminando a quienes eran considerados peligrosos. Además, iniciaron campañas de acoso contra la comunidad judía. Con las prisiones desbordadas, se creó el primer campo de concentración, Dachau, a las afueras de Múnich. Luego siguieron Sachsenhausen y Buchenwald, administrados por la rama conocida como Totenkopfverbände, cabezas de muerte. Mientras las SS se consolidaban como fuerza policial y política, el enfrentamiento con las SA se intensificó. Röhm aspiraba a una segunda revolución más radical, mientras que Himmler prefería mantener el orden impuesto por Hitler y evitar cualquier provocación al conservador alto mando militar alemán, que temía que el nazismo degenerara en un comunismo disfrazado. Los miembros de las SS comenzaron a referirse a los de las SA con desdén, llamándolos filetes, pardos por fuera, rojos por dentro. La tensión llegó al límite cuando Hitler, temiendo una insurrección, ordenó una purga. Entre el 28 y el 30 de junio de 1934, las SS ejecutaron una serie de redadas que pasarían a la historia como la Noche de los Cuchillos Largos. Más de 300 personas fueron asesinadas, entre ellas Ernst Röhm, ejecutado en su celda, y otros altos mandos de las SA. También fueron eliminados opositores como Gregor Strasser, Erich Klausener o Gustav von Kahr, entre otros. Con las SA completamente desarticuladas y bajo el control de Viktor Lutze, Hitler declaró oficialmente el 20 de julio de 1934 a las SS como la Allgemeine SS. Con una estructura de más de 200.000 hombres, pasaron a convertirse no solo en la policía política del régimen, sino también en uno de los pilares clave del dominio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Forjados en el fanatismo, la selección y formación de las SS. Ingresar a las filas de las SS durante el Tercer Reich no era una tarea sencilla. Entre 1933 y 1945, el proceso de incorporación exigía una rigurosa preparación física e intelectual. Se trataba de formar una élite ideológica y militar. En sus inicios, muchos de los aspirantes provenían de los antiguos Freikorps o eran veteranos de la Gran Guerra, pero ese perfil fue cambiando tras el ascenso de Hitler al poder. Desde entonces, las SS comenzaron a reclutar principalmente a agentes de policía y miembros de las juventudes hitlerianas. Tras la purga de las SA en la llamada Noche de los Cuchillos Largos en 1934, el foco de reclutamiento pasó casi por completo a jóvenes alemanes sin experiencia previa. El filtro era extremo. Solo 1 de cada 10 candidatos era aceptado.
Los aspirantes debían presentar un expediente limpio en los registros policiales, demostrar que sus padres tenían comportamiento político acorde al régimen, no poseer enfermedades hereditarias y acreditar un árbol genealógico ario que se remontara, al menos, hasta mediados del siglo XVIII. Una vez superada esa revisión inicial, eran examinados por una comisión racial compuesta por expertos en eugenesia y medicina. El proceso médico incluía evaluar la forma del cráneo, el color de los ojos, una estatura mínima de 1,75 metros y una excelente constitución física. Finalmente, enfrentaban una prueba de disciplina. Se les formulaban preguntas cuya respuesta debía ser serena, firme pero sin arrogancia. Superado ese conjunto de exámenes, se analizaban la pureza racial y la alineación ideológica antes de confirmar su admisión. Los admitidos recibían un uniforme negro sin insignias, ya que aún no eran miembros oficiales. Pasaban entonces por una intensa formación física e ideológica. En septiembre, si superaban el entrenamiento, se les entregaban las insignias y el carnet de afiliación, convirtiéndose en cadetes. 2 meses más tarde, el 9 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del fallido Putsch de Múnich, prestaban juramento de fidelidad a Hitler y adquirían la condición plena de soldados de las SS, integrándose formalmente en la llamada Orden Negra. Ya como soldados, se desempeñaban en tareas civiles durante el día y asistían a reuniones y asambleas por la noche o los fines de semana. Participaban del Servicio Nacional del Trabajo, que implicaba obras públicas, y posteriormente eran transferidos a la Wehrmacht durante 2 años. Paralelamente, recibían entrenamiento militar para el manejo de armas y tácticas de combate. Tras su paso por el ejército, regresaban a la vida civil para completar una última etapa de adoctrinamiento sobre leyes, códigos de conducta y valores de la organización. Solo entonces se les entregaba el símbolo final de su membresía, el puñal de las SS y el reconocimiento como veterano de la Orden Negra. Todos los miembros eran clasificados según criterios raciales. Se evaluaba su procedencia biológica y se los encuadraba dentro de 8 ramas arias: nórdica, alpina, mediterránea, dinárica, báltica, armenoide, irano-afgana e índica, excluyendo cualquier mezcla racial. Originalmente, solo los nórdicos y alpinos eran aceptados, considerados la élite del supuesto pueblo germánico superior. Sin embargo, a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, se fueron incorporando otras categorías, como bálticos, mediterráneos o dináricos. A mediados del conflicto, el componente racial perdió relevancia frente a la necesidad de combatir al comunismo. La Orden Negra se transformó, de facto, en un ejército multirracial, especialmente dentro de las Waffen-SS. Así, se integraron eslavos, árabes, indios, asiáticos orientales e incluso africanos. Los únicos grupos excluidos por completo fueron judíos, gitanos y polacos, quienes jamás formaron parte de las filas de las SS. Burocracia del terror. La administración de las SS. La Allgemeine SS, conocida como la Orden Negra, operó como una estructura de poder paralela, una suerte de Estado dentro del Estado que Heinrich Himmler manejaba con total autonomía. Aunque sus fondos provenían del Partido Nacional Socialista y del Ministerio de Finanzas del Reich, su funcionamiento no dependía de la Cancillería. Las SS organizaron su propio entramado administrativo, los Hauptämter, una red de oficinas que actuaban como instituciones soberanas. Integrar la Allgemeine SS suponía un compromiso que iba mucho más allá de lo militar. El estilo de vida impuesto exigía desempeñar funciones policiales, participar en actos civiles y sumarse a actividades culturales y recreativas. El deporte, por ejemplo, ocupaba un lugar central. Heredando la idea fascista del culto al cuerpo, las SS impulsaron una red nacional de clubes deportivos enfocados en atletismo, esquí, boxeo, fútbol, alpinismo y otras disciplinas.
Además, se creó una liga de entrenamiento físico que premiaba a los mejores atletas con medallas al mérito y promovía entre los jóvenes la superación constante. Cada club contaba con un Landesverband encargado de evaluar aptitudes físicas, formar en técnicas de primeros auxilios y otorgar certificaciones. Para estos eventos se empleaba una indumentaria reglamentaria, camisetas blancas o verdes con las runas de la SS impresas sobre el pecho. En sus primeros años, muchos miembros de las SS profesaban religiones tradicionales o eran simplemente indiferentes. Pero esto cambió radicalmente en 1934, cuando Himmler, feroz anticristiano, impuso una cosmovisión neopagana basada en creencias germánicas. Los símbolos del cristianismo fueron reemplazados. Incluso la palabra Dios fue sustituida por Gott. Los nuevos integrantes eran adoctrinados desde el inicio en esa fe impuesta por la organización. Numerosos rituales tomaron inspiración directa del paganismo nórdico, especialmente las ceremonias de solsticio o los bautismos, pero las más emblemáticas fueron las bodas. Para las SS, la familia era un pilar clave de su ideología. El matrimonio, los hijos y la continuidad de la raza aria eran considerados deberes patrióticos. Desde 1931, un reglamento especial determinaba los requisitos para contraer matrimonio dentro de la orden. Las bodas se celebraban al aire libre o en edificios de las SS decorados con runas. El acto era dirigido por el superior inmediato del novio. Frente a un altar con una llama encendida, los cónyuges juraban lealtad, intercambiaban anillos y recibían pan y sal, símbolos de fecundidad y pureza. Cada pareja debía comprometerse a tener al menos 4 hijos, o en su defecto, adoptar huérfanos racialmente adecuados para criarlos bajo la ideología nazi. Cuando nacía el primer hijo, Himmler enviaba como obsequio una cinta y un babero de seda azul, junto con una taza y cuchara de plata, representando los ciclos de la vida, el nacimiento, el hogar y la muerte. Nada en las SS quedaba librado al azar. Tampoco los uniformes, cuya estética fue cuidada hasta el más mínimo detalle para imponer respeto, miedo y admiración. Más que ropa militar, eran instrumentos de propaganda visual. La emblemática túnica negra de las SS, de corte perfecto, alcanzaba hasta las botas de cuero lustrado. Su silueta rígida y elegante transmitía autoridad. El brazalete rojo con la esvástica destacaba como declaración de lealtad absoluta. Pero el elemento más distintivo era la calavera plateada en el cuello, símbolo de entrega total, incluso hasta la muerte. Su diseño inquietante resumía la esencia sombría de esta fuerza. Completado con gorra de visera rígida y botas impecables, el uniforme otorgaba a sus portadores una imagen impactante. Era más que una prenda funcional, era una herramienta de intimidación, disciplina y control. Acceder al uniforme, sin embargo, dependía de si el miembro trabajaba a jornada completa o parcial. Los de medio tiempo debían comprarlo con sus propios medios, mientras que los de jornada completa lo recibían sin costo alguno. Para abastecer esta demanda, el partido habilitó sastrerías exclusivas. Si un miembro residía en una ciudad sin puntos de venta, podía solicitarlo por encargo. Y en caso de extraviar alguna prenda en servicio, el Estado se encargaba de reponerla, liberando al individuo de cualquier gasto. En las SS, incluso los detalles más triviales eran gestionados con precisión quirúrgica. Entre la admiración y el rechazo, generales alemanes y las Waffen-SS. Durante el conflicto, la relación entre el ejército regular alemán y las Waffen-SS fue tensa y ambigua, mientras que estas últimas gozaban de una imagen de élite dentro del régimen nazi. Muchos altos mandos del Heer veían con recelo su ascenso. Un motivo central del malestar era el trato preferencial que recibían, armamento moderno, suministros prioritarios y una influencia política creciente. Esta desigualdad despertaba resentimiento entre las filas tradicionales, que veían cómo una organización paralela se ganaba el favor de Hitler.
Además, su férrea adhesión ideológica al nazismo generaba sospechas sobre su verdadera lealtad. ¿Defendían a Alemania o al Führer? Erwin Rommel, uno de los generales más destacados, tenía una opinión crítica sobre las Waffen-SS. Desde la campaña de Polonia, evitó asignarles tareas importantes como la protección directa de Hitler, mostrando su falta de confianza. En sus operaciones posteriores en África y en Europa Occidental, se negó a comandarlas, considerando que no alcanzaban el nivel profesional del ejército regular. Para él, estas unidades eran una herramienta política, no militar. Incluso cuando se le asignaron divisiones de las SS en Normandía durante 1944, las aceptó por necesidad, no por convicción. Jamás permitió que su propio hijo se alistara en sus filas. En cambio, Erich von Manstein mantenía una postura más pragmática. A pesar de sus críticas al componente ideológico y al favoritismo político en los ascensos dentro de las Waffen-SS, no dudó en utilizarlas cuando la situación lo exigía. Bajo su mando, estas tropas participaron en campañas clave como la contraofensiva de Kharkov o la batalla de Kursk. Manstein apreciaba su utilidad táctica, aunque desconfiaba de su autonomía. Temía que, al igual que las SA en los primeros años del régimen, las Waffen-SS intentaran sustituir al ejército regular como brazo armado oficial del nacionalsocialismo. A principios de 1945, cuando el Reich se tambaleaba, Heinz Guderian propuso el regreso de Manstein al alto mando. Argumentaba que sus habilidades estratégicas eran vitales. Hitler rechazó la idea, alegando que Manstein solo podía comandar unidades bien equipadas, algo inexistente en ese punto del conflicto. Esta respuesta revela cuánto valoraba Manstein la calidad de sus tropas. Para él, solo formaciones como las Waffen-SS en su mejor momento eran aptas para ejecutar operaciones complejas. El resentimiento dentro del Heer hacia estas unidades a menudo se desvanecía en el frente. En momentos críticos, cuando el enemigo superaba en número y potencia, la llegada de las Waffen-SS solía cambiar el rumbo de la batalla. Su ferocidad y determinación eran indiscutibles. Los testimonios recogidos en el frente oriental coinciden. Cuando todo parecía perdido, eran las divisiones de las SS las que mantenían la línea o encabezaban contraataques desesperados. A lo largo del conflicto, su influencia creció de manera constante. Mientras que en los primeros años estaban subordinadas al Heer, en los meses finales del Tercer Reich su presencia se volvió dominante. La cúpula nazi, cada vez más desesperada, confió más en estas tropas. Su fanatismo y disposición al sacrificio eran cualidades valoradas cuando todo parecía derrumbarse. Para 1945, el ejército alemán se había fragmentado. Sin embargo, frente a la inminente derrota, surgió entre soldados de distintas ramas un sentimiento compartido: resistir hasta el final. Pese a las dudas que figuras como Rommel, Guderian o Manstein manifestaron sobre las Waffen-SS, su papel en el campo de batalla fue crucial. Aunque polémicas y temidas, dejaron una huella imborrable en la historia militar del Tercer Reich. El arma de la nueva era, el StG-44 y las Waffen-SS. En plena Segunda Guerra Mundial, las necesidades del frente impulsaron a Alemania a buscar un arma capaz de combinar el poder de fuego de una ametralladora con la versatilidad de un fusil. El resultado fue el Sturmgewehr 44, considerado el primer fusil de asalto moderno. Diseñado en 1942 por Hugo Schmeisser y su equipo, este revolucionario rifle usaba un cartucho intermedio, lo que ofrecía una cadencia de disparo equilibrada y un alcance eficiente. Su mayor impacto se produjo entre las filas de las Waffen-SS, quienes lo adoptaron rápidamente y lo emplearon con devastadora eficacia en combates clave como el de las Ardenas. A pesar de sus ventajas tácticas, producir el StG-44 a gran escala fue un desafío monumental.
El ambicioso objetivo de fabricar millones de unidades, acompañado por la demanda de más de 200 millones de cartuchos al mes, exigía recursos que Alemania, en ese momento, no podía reunir. Hacían falta al menos 86.000 trabajadores adicionales para cumplir con esas metas, una cifra imposible ante el agotamiento de la mano de obra y los frentes abiertos en múltiples regiones. Las fábricas operaban al límite, bajo constante ataque aliado, y la escasez de materias primas complicaba aún más cualquier intento de mantener la producción sostenida. Durante los primeros años del conflicto, el ejército alemán dependía principalmente del Kar-98K, un fusil de cerrojo preciso en distancias largas, pero ineficiente en los combates cuerpo a cuerpo que caracterizaban el frente oriental. Las batallas urbanas y los encuentros a corta distancia, en terrenos como los de Rusia, demostraron la necesidad de un arma más flexible. Así surgió el STG-44, un fusil que utilizaba munición 7.92 por 33 milímetros, menos potente que la del Kar-98K, pero ideal para disparos más rápidos y con retroceso reducido. Podía disparar en modo automático o semiautomático, adaptándose a distintas situaciones del terreno, lo que lo convertía en un recurso valiosísimo. El Sturmgewehr fue reservado inicialmente para las Waffen-SS, símbolo de la élite ideológica del Tercer Reich. Su ferocidad y fanatismo requerían un arma que les permitiera ejecutar operaciones rápidas y letales. Con el STG-44, estas unidades ganaron una movilidad inédita y capacidad de fuego sostenido. Mientras los fusiles tradicionales mostraban su utilidad en posiciones defensivas, el nuevo rifle de asalto sobresalía en ofensivas rápidas, despejes de edificaciones y entornos donde la reacción inmediata era decisiva. Fue un arma creada para una guerra de maniobras vertiginosas. Uno de sus momentos más representativos fue durante la Batalla de las Ardenas en 1944. En esta ofensiva que buscaba romper las líneas aliadas en el oeste, los Panzergrenadiers, infantería mecanizada de apoyo a unidades blindadas, utilizaron el STG-44 como herramienta principal en emboscadas, incursiones en terreno boscoso y tomas de pequeñas poblaciones. Estos soldados, entrenados para operar en condiciones extremas, supieron aprovechar cada ventaja que ofrecía el nuevo fusil, desde su ligereza hasta su capacidad de fuego automático en espacios reducidos. Sin embargo, el problema no radicaba tanto en el diseño como en la logística. A medida que la guerra se prolongaba, la escasez de munición se convirtió en un obstáculo insalvable. A pesar de los planes de producción masiva, la falta de trabajadores capacitados y los constantes bombardeos aliados sobre centros industriales impidieron alcanzar los objetivos propuestos. Las estimaciones eran claras. Para sostener la producción del STG-44 y su munición, se necesitaban decenas de miles de empleados adicionales y líneas de montaje específicas, muchas de las cuales jamás pudieron completarse. Estas dificultades provocaron que muchas divisiones recibieran cantidades limitadas del arma. Incluso unidades consideradas prioritarias, como la Primera División de Infantería, tuvieron que administrar con cautela sus cartuchos, priorizando su uso en enfrentamientos específicos. En muchas ocasiones, se reportaron enfrentamientos donde los soldados llevaban STG-44, pero apenas contaban con un puñado de cargadores, lo que limitaba el verdadero potencial del arma en combate real. El desarrollo del STG-44 también marcó un antes y un después en la concepción armamentística mundial. Su éxito conceptual inspiró el diseño de futuras armas como el AK-47 soviético, que adoptaría varios de sus principios, aunque mejor adaptados a una producción masiva y económica. El STG-44 había demostrado que la guerra del futuro no se ganaría solo con precisión a larga distancia, sino también con adaptabilidad, movilidad y potencia de fuego continua. Con el tiempo, el Sturmgewehr 44 se consolidó como una de las armas más influyentes del siglo XX, no tanto por la cantidad de unidades fabricadas,
aunque fue limitada en comparación a las necesidades del Reich sino, por el impacto que tuvo en las doctrinas militares y en la evolución de la tecnología armamentista. Para las Waffen-SS, representó la herramienta ideal para plasmar su estilo de guerra ofensivo, veloz y brutal. Y aunque el sueño de equipar al ejército con millones de estas armas jamás se cumplió, el STG-44 dejó un legado técnico imborrable. Su silueta, su funcionamiento y su efectividad en los escenarios más extremos lo convirtieron en un símbolo de la última etapa del conflicto y de la desesperación alemana por revertir un destino que ya estaba sellado. El puño de acero de Hitler, los Panzergrenadiers SS. Los Panzergrenadiers SS fueron unidades de infantería mecanizada integradas en las Waffen-SS, diseñadas para operar en conjunto con las divisiones blindadas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su función combinaba la potencia ofensiva de los vehículos acorazados con la movilidad de la infantería, lo que les otorgaba una capacidad única para avanzar con rapidez y consolidar posiciones en el frente. Estas tropas estaban adiestradas para combatir junto a los tanques Panzer y se desplazaban a bordo de transportes blindados como el SDKFZ 251. Su equipamiento incluía ametralladoras MG-42, rifles de asalto STG-44 y lanzagranadas Panzerfaust, lo que las convertía en una unidad letal y versátil. Desde la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, y bajo una nueva estructura ordenada por Himmler, las Waffen-SS adquirieron un rol estratégico en el este, y dentro de ellas, los Panzergrenadiers emergieron como punta de lanza en el combate mecanizado. Aunque el aparato de propaganda los presentaba como guerreros invencibles, los registros del campo de batalla revelaron una realidad mucho menos gloriosa. En los primeros 5 meses de la Operación Barbarroja, las Waffen-SS ya habían sufrido una tasa de bajas del 9%, el doble que el Heer. Esta diferencia evidenciaba graves falencias en su preparación y en sus tácticas. En lugar de revisar estos errores, la narrativa oficial reforzó el mito de su heroísmo. Para mejorar el rendimiento se recurrió a Theodor Eicke, un ferviente seguidor del régimen, quien había sido comandante de campos de concentración. Bajo su dirección, se intentó corregir las fallas tácticas, pero los Panzergrenadiers SS seguían mostrando una preocupante falta de formación en combate nocturno, fortificaciones, camuflaje y coordinación con blindados. Sus carencias en fuego disciplinado y entrenamiento en ambientes hostiles persistieron. Ante esta situación, el alto mando optó por compensar sus debilidades con una mayor asignación de vehículos blindados, transformando a estas unidades en una fuerza con alta movilidad y pegada, especializada en operaciones mecanizadas. Pero la falta de experiencia en el manejo de estos vehículos se hizo evidente. Durante la Segunda Batalla de Kharkov, por ejemplo, los Panzergrenadiers SS se vieron forzados a destruir más de 30 tanques para evitar que fueran capturados por el enemigo, lo que puso de manifiesto su escaso dominio operativo. Aunque contaban con modelos avanzados como los Panzer IV, Panther y Tiger, la pobre coordinación entre infantería y blindados minaba su efectividad. Solo después de múltiples fracasos y con el paso del tiempo, estas tropas lograron alcanzar una preparación táctica más adecuada. Mientras tanto, la propaganda explotaba cada pequeña victoria, construyendo un relato de hazañas heroicas que se enviaba directamente a Hitler. Esto permitió a Himmler aumentar su poder y recibir más recursos para las Waffen-SS. Tras el colapso de la Operación Barbarroja, Hitler comenzó a imaginar una futura Wehrmacht basada en el modelo de las SS, donde los Panzergrenadiers jugarían un rol esencial como infantería de asalto blindada. Para Himmler, este respaldo fue una confirmación de su influencia creciente dentro del Tercer Reich, otorgándole el control de una fuerza militar que, además de luchar, servía como herramienta política e ideológica del régimen.
El esfuerzo propagandístico para glorificar a estas tropas fue meticuloso. Ottomar Anton, un reconocido artista gráfico, diseñó carteles cuidadosamente elaborados que mostraban a las SS como una hermandad de élite, apelando al patriotismo de la juventud alemana. Estos afiches no solo resaltaban el supuesto honor de servir como guardia personal de Hitler, sino que también se convirtieron en un pilar del reclutamiento. Pero la propaganda no terminaba ahí. Himmler creó un cuerpo especial de corresponsales de guerra que acompañaba a las unidades en el frente, documentando sus acciones y transformándolas en boletines glorificados que luego eran reproducidos en la prensa, radio y cines. En las salas de proyección se emitían semanalmente segmentos dedicados exclusivamente a las Waffen-SS, asegurando su predominancia mediática frente al resto del ejército alemán. La diferencia de tratamiento era clara. Mientras la Wehrmacht era retratada marchando en formación, las Waffen-SS aparecían envueltas en fuego y acción, transmitiendo una imagen poderosa y violenta. Esta narrativa visual conquistó al público. La leyenda estaba en marcha. Eran los elegidos. Sin embargo, esa imagen construida cuidadosamente comenzó a resquebrajarse. Durante los interrogatorios realizados por los aliados en los últimos meses de la guerra, surgieron las primeras dudas sobre su verdadero desempeño. Apenas 2 meses antes del colapso final, la inteligencia estadounidense empezó a cuestionar el mito de las Waffen-SS. Pero ya era demasiado tarde. La idea de que estas tropas representaban lo más alto de la capacidad militar nazi se había arraigado profundamente.